terminando la clase ingreso. Excelente, excelente. No está difícil. Está en base, como les he dicho, al texto y a lo que hemos hablado de manera... Recording in progress. ¿no? Ya, doctora, gracias. O sea que va a estar sencillo para ustedes. Estoy segura que lo van a hacer en el menor tiempo todavía de lo que está programado el examen. Bueno, ¿algún comentario, alguna duda de lo que hemos estado viendo hasta ahora? ¿Está todo bien? ¿Han visto los últimos acontecimientos de Santa Cruz respecto al tema de avasallamiento de tierras y lo que se ha dado en ese predio? ¿Nadie ha visto? Ha derivado en la pérdida de vida de 2 personas por un conflicto obviamente entre grupos sociales que estaban queriendo, proteger supuestamente un derecho de posesión frente a otros. Sobre todo, creo que tiene que ver con un tema de una dirigencia paralela, ¿no? Pero el tema de fondo es de que es una propiedad que se ha declarado tierra fiscal por parte del Instituto Nacional de Reforma Agraria, y eso ha hecho de que obviamente en tanto no se resuelva el contencioso administrativo que se encuentra radicado en la ciudad de Sucre, en el Tribunal Agroambiental, hay una suerte un poco media indefinida, si se quiere, respecto al derecho de propiedad, porque si bien la entidad administrativa ha determinado algo en relación a la ejecución del proceso de saneamiento, siempre, como les he mencionado en una oportunidad, las decisiones de índole administrativo van a estar sujetos a un control de jurisdiccionalidad, y este control es justamente el proceso contencioso administrativo, ¿no? Entonces, vean ustedes lo duro que son los conflictos por el tema de la propiedad, y además lo que ocasiona el hecho de que no se tomen de manera oportuna decisiones respecto a ciertos derechos que se encuentran de alguna forma indefinidos, es decir, no indefinidos en sede administrativa, pero sí obviamente en el hecho de que después de la ejecución del proceso de saneamiento y el establecimiento o reconocimiento de un determinado derecho, se demora a veces mucho entre los procesos de las demandas contenciosas, y no porque esto sea responsabilidad del Tribunal Agroambiental. Lo que pasa que, como les he mencionado, un proceso contencioso administrativo tiene una durabilidad entre unos 8 meses hasta un año, máximo un año hasta 2 meses que debe durar un proceso contencioso administrativo. Sin embargo, las partes pueden activar una serie, digamos, de incidentes, pueden pedir reposiciones, bueno, una serie de facultades que ejerce la defensa en todo caso, quienes son demandantes o quienes son demandados, ¿no? Y si no, en el peor de los casos, emitida la sentencia, incluso en la fase del contencioso, amerita a veces las acciones de amparo, y las acciones de amparo a veces determinan la nulidad de todo lo obrado y ordenan nuevamente volver a emitir sentencia en el caso, ¿no? Entonces, esa indefinición obviamente lleva a que ocurran a veces circunstancias como las que estamos viendo en Santa Cruz, ¿no? También habrán debido escuchar ustedes que las noticias a veces, bueno, los que no son conocedores de la materia fácilmente identifican como responsable de este hecho, en el sentido de que si ya no está actuando la entidad administrativa INRA, entonces es de responsabilidad del Tribunal Agroambiental que no definió esta situación, ¿no? O que no precauteló derechos de los que tienen un derecho expectaticio, si se quiere, sobre esa propiedad agraria, ¿no? En realidad, el Tribunal Agroambiental es un tribunal de cierre, al igual que la Corte Suprema de Justicia, y bajo ese contexto, es decir, el Tribunal Agroambiental puede establecer medidas cautelares, medidas precautorias, por ejemplo, orientadas a que no se realicen mayores cambios en esa superficie de terreno, ¿no? Sin embargo, no puede, pues, básicamente estar haciendo una suerte de policía resguardando en el lugar de los hechos los conflictos que se puedan suscitar por, digamos, conflictos como los que se han dado ahora, que han derivado justamente en la pérdida de vidas, ¿no?, humanas.
la capacidad humana no es suficiente, ¿no? Para poder hacer el resguardo respectivo. Adelante, Marcelo. Buenas noches, Marcelo. ¿Tiene la palabra? Hablando sobre este tema, como que estaría definido, pero o sea, en algún momento escuché de que no había problema, pero ahora me surge de nuevo la interrogante. No lo escucho muy bien, Marcelo. ¿Está bajito el audio suyo o a ver, el mío estoy subiendo? Ahora sí. A ver, ya. ¿Ahora me escucha mejor? Ah, mucho mejor. ¿Me escucha mejor? ¿Aló? Sí, perfectamente. Ya, gracias. Perfectamente. Bueno, como le decía, me surge una interrogante en este caso, y es cuando se plantean las medidas precautorias, y se habla de no poder hacer modificaciones. Eso también estaría incluyendo el tema de la prohibición de sembrar o de cosechar en este caso. No, básicamente no. Es decir, las actividades que ya hayan realizado, hayan iniciado una práctica en la agricultura, van a esperar obviamente que se coseche, ¿no es cierto? Eso, pero si no se ha llegado a hacer, incidir en quererlo hacer lo puede prohibir, porque justamente, digamos, hay un derecho indefinido aún. Es decir, puede que haya una posición, como les he dicho, de sede administrativa, pero esa posición puede estar sujeta todavía a un control de legalidad por parte del Tribunal Agroambiental. Entonces, si ya se ha realizado la siembra de algo, puede garantizar el Tribunal Agroambiental, digamos, de que se coseche lo sembrado, o sea, aproveche lo que ya está, digamos, en esa siembra para esa temporada, ¿no? Pero no se va a permitir mayor realización porque puede inmovilizar el área, justamente para que no haya conflictos posteriores de ejercicio de un mejor derecho, ¿no? Además de que esto va a transitar justamente en el sentido de que si el INRA determinó, por ejemplo, hablando de esta propiedad que se llama, pues, Santa Agro. No recuerdo el nombre ahorita. ¿Qué? Santa Agro. Santa Agro, perfectamente. Que esta propiedad Santa Agro, si el INRA declaró tierra fiscal y por eso han ingresado otro grupo de personas al lugar, cuando, digamos, hay un tercero, hay una persona que está demandando ante el tribunal señalando de que el INRA no hizo un adecuado proceso y en realidad se le vulneró los derechos. Entonces, mientras no defina el tribunal esta circunstancia, tiene pues un derecho expectaticio la persona que demandó, ¿no? Ahora, podría activar, digamos, ahorita estando en jurisdicción del Tribunal Agroambiental, pueden solicitar, como les digo, esas medidas cautelares como las que se ha hecho, y dependiendo del alcance de la medida que se ha solicitado, entre esas la de inmovilizar, por ejemplo, y no realizar ninguna otra actividad, puede obviamente prohibir que se realice otra actividad, pero quien se encuentre afectado, por ejemplo, con el alcance de la medida, que ustedes saben tiene características de ser transitoria, tiene que ser proporcional, etcétera, entonces puede pedir de recoger la cosecha realizada, pero no va a garantizar que se siga realizando la práctica de la agricultura. Ahora, esta medida cautelar, digamos, va a durar, en tanto se desarrolle el proceso contencioso administrativo, lo cual va a implicar que nadie puede hacer ninguna mejora en el sector, salvo las que ya se hubieran hecho antes, ¿no? De la imposición de la medida. Ahora, para hacer cumplir, por ejemplo, la determinación asumida por el Tribunal Agroambiental, les decía, a veces resulta muy difícil. El Tribunal Agroambiental tiene una suerte de 108 funcionarios, ¿no? Y dentro de eso tiene un equipo técnico que está conformado por 4 ingenieros, peritos, y estas personas pueden, por ejemplo, en coordinación con los juzgados agroambientales, desplazarse a ciertos sectores o a ciertos lugares donde se va a imponer la medida para verificar, digamos, el alcance de la medida que van a imponer, ¿no? Particularmente tiene que ver con medidas ambientales o en acciones ambientales, pero en materia de tierras a veces es más fácil poder determinar o probar o establecer una medida
cuando hay conflictos como los que hasta estamos viendo mamá en y yo Santa hemos Cruz, ¿no? Y como participado, esos, hemos que, obviamente, bueno, teníamos yo le el he hecho caso llorar Las en Londras vergüenza. también en Santa Cruz, que ustedes recordarán, todo vinculado a la pelea por el tema de tierras, ¿no? Y a los No, el supuestos único. avasallamientos a propiedades particulares, ¿no? Entonces, en El coordinación Nahuel igual con los está. juzgados agroambientales cercanos a la Ajá. propiedad o donde está en ejercicio de la Le han hecho competencia jugar al territorial igual. un determinado predio que se encuentra en conflicto, puede ser el brazo operativo del Tribunal Agroambiental para el efectivo cumplimiento de estas decisiones o las determinaciones asumidas, ¿no? Bueno, vamos avanzando con el tema del derecho de propiedad. Hemos visto, ¿Qué es cositas? decir, nos hemos quedado en los tipos No, de gracias, propiedad que ¿cómo nomás? reconoce la Constitución Política del Comer nomás. Estado, a su vez que reconoce la Ley del Servicio Nacional de Reforma Agraria, ¿no? Y cuáles serían las características, digamos, que tienen este tipo de propiedades. Hemos dicho en general que la propiedad rural, si bien tiene muchos elementos que derivan justamente de lo que está definido en el Código Civil respecto a la propiedad, a su vez con lo que establece el artículo 56 de la Constitución Política del Estado, tiene ciertas particularidades que lo hacen un derecho especial. Hablábamos inclusive del tema de seguridad jurídica respecto a este derecho de propiedad por la no cantidad, pero por la carga que se impone al ejercicio de este derecho de propiedad, como son las condiciones y características que se deben cumplir para el mantenimiento de este derecho. Es decir, de no cumplirse los mismos, pueden estar sujetos a la imposición de una sanción. Esta sanción, también les mencionaba, va a ser el proceso de reversión. Entonces, el derecho de propiedad debe ser ejercido, no solo, digamos, en un parámetro general que significa, digamos, sin atentar otros derechos, sin ser contrarios, ¿no es cierto?, a los derechos de las colectividades, etcétera, ¿no? Entonces, el derecho de propiedad, vamos a ir repasando, por favor, permítame ir a un ratito, irnos a... Esta es una información compartida, por ejemplo, por el Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras, ¿no? Esta es la entidad que ejerce tuición sobre el Instituto Nacional de Reforma Agraria y actúa directamente con el Instituto Nacional de Reforma Agraria a través del Viceministerio de Tierras, como entidades que ejercen tuición, ¿no? En esta repartición, por ejemplo, en su página van a encontrar ustedes dentro de lo que es la Dirección General de Administración de Tierras Fiscales los tipos de propiedad, ¿no?, que reconoce el Instituto Nacional de Reforma Agraria. ¿Están viendo, no, la pantalla que estoy compartiendo? Sí, doctora. Perfecto. Gracias. Entonces les decía, vean ustedes que los rasgos de la ley tienen que ver con las formas o tipo de propiedad que se reconocen hoy en día en nuestro país. El solar campesino, ya les he dicho que está un poco medio integrado a lo que es la pequeña propiedad como tal. Vean ustedes que tienen características que son iguales, ¿no? Y antes se manejaba mucho más el tema del solar campesino, pero hoy en día ya solamente hacemos referencia a la pequeña propiedad como tal, ¿no? Aunque la ley del Servicio Nacional de Reforma Agraria, cuando nace en 1996, describía también describe el tipo del solar campesino. Entendido como el lugar de residencia del campesino y su familia, ¿no? ¿Qué características tiene este tipo de propiedad agraria? Pues no se puede dividir, no se puede embargar y en la medida que no lo prohíbe la ley, se puede vender. Obviamente, si vendes la totalidad de la superficie que corresponde a este solar campesino, no paga impuestos de la tierra, ¿no? Entonces, la descripción que es el lugar de residencia del campesino y su familia. Se entiende que el solar campesino debería tener superficies, digamos, de 0 hectáreas o de 1000 metros, por decirles, o 500 metros hacia adelante, hasta, digamos, una superficie relativamente pequeña, ¿no? La pequeña propiedad, por su parte, es la que se trabaja personalmente y es utilizada por el campesino y su familia. No se puede dividir, tiene características, ya les he dicho, muy similares, no se puede embargar y en la medida que no lo prohíba la ley, no se puede vender. Se puede vender, obviamente, cuando es en su totalidad y no se paga impuesto tampoco de la tierra.
Por su parte, las propiedades comunitarias son las tierras tituladas colectivamente a comunidades para su subsistencia. No se puede vender, ni se puede dividir, ni se puede embargar y no se paga impuesto a la tierra. Aquí hay algunas características que no están señaladas cuando hablamos de propiedades comunitarias, por ejemplo, que vamos a ver también en otros textos que se han escrito al respecto. Pues estas tierras comunitarias, por ejemplo, hoy en día o después del ejercicio del saneamiento o con el ejercicio del saneamiento han merecido una titulación mixta, es decir, una titulación por el área, el perímetro de la comunidad y a su vez derechos individuales que no están aquí descritos, ¿no es cierto? Además que no tienen un límite de superficie. Las propiedades comunarias pueden ser reconocidas entre 1.000, 2.000, 3.000, 4.000, 50.000 hectáreas, ¿no? Ahora, cuando hay derechos individualizados dentro de la propiedad comunitaria, entonces esto puede permitir la transferencia de esas áreas claramente identificadas porque están individualizadas. Por su parte, las tierras comunitarias de origen o los territorios indígena originario campesino son el lugar donde viven las comunidades, los pueblos indígenas y campesinos según su forma de organización económica y cultural. No se pueden vender, no se pueden dividir, no se pueden embargar y no pagan impuesto a la tierra. Hoy en día son las TIOCs, ¿no? Los territorios indígena originario campesinos, que antes eran las TCOs, que se los conocía con ese nombre, pero hoy están más generalizados como TIOCs, ¿no? En este tipo de propiedad colectiva, les decía, por ejemplo, que esta sí no admite ningún tipo de individualización de un derecho propietario. Entonces están justamente integrados dentro de lo que va a ser el derecho colectivo. La mediana propiedad, por su parte, ¿no? Es donde a través de asalariados y maquinaria se produce principalmente para el mercado. Exige la característica de este tipo de propiedad que tiene su razón de ser en función a las superficies que tengan, que debe tener personal asalariado. No dice cuánto, ¿no es cierto? Se entiende que hará la calificación, la identificación, la entidad administrativa, dependiendo de la superficie que vaya a verificar, ¿no es cierto?, en cumplimiento de función económica social. Generalmente se ha visto que son a veces, dependiendo de la actividad, entre 1 a 2 hasta 3 personas, ¿no? No se puede vender, se puede ser vendida, hipotecada y por tanto embargada y paga impuesto a la. La empresa agrícola, pues es la propiedad donde existen inversiones asalariadas y maquinaria moderna para la producción en función del mercado. Puede ser vendida, hipotecada y por tanto embargada y paga impuesto a la tierra, ¿no? Estos son los tipos de propiedad que se reconocen en la actualidad. Ahora, lo básico que debemos recordar aquí es de que existen derechos individualizados y derechos colectivos, ¿no? Esa es la gran división, individualizados y colectivos. Dentro de los derechos individualizados está el solar campesino, la pequeña propiedad, la mediana y la empresa. Dentro de los derechos colectivos tenemos las propiedades comunarias y las TIOCs, que son los territorios indígena originario campesinos, ¿no? Repasando un poco, por ejemplo, lo que dice la Constitución Política del Estado respecto al derecho de propiedad para ir viendo con más precisión ya las superficies, vamos a ver de que el artículo 380 de la Constitución Política señala que los recursos naturales renovables se aprovecharán, dice, de manera sustentable, respetando las características y el valor natural de cada ecosistema. Ahí obviamente está integrado el derecho a la tierra, ¿no es cierto?, como recurso tan natural, para garantizar el equilibrio ecológico, lo que la Constitución busca siempre de que, ya les he dicho, garanticemos ese principio de sustentabilidad en cuanto al aprovechamiento de estos recursos. El artículo 381, por su parte, señala y dice que son patrimonio natural las especies nativas de origen animal y vegetal. El Estado establecerá las medidas necesarias para su conservación, aprovechamiento y desarrollo. El Estado también señala en la Constitución de que protegerá todos los recursos genéticos y microorgánicos que se encuentren en los ecosistemas. Por su parte, el artículo 382 también de la Carta Magna que estábamos revisando señala que es facultad y deber del Estado la defensa y recuperación, protección y repatriación del material biológico. El artículo 383
señala que el Estado establecerá medidas de restricción parcial o total, temporal o permanente sobre los usos extractivos de los recursos y la biodiversidad. ¿Por qué les estoy mencionando todos estos artículos? Porque el cumplimiento de la función social y la función económica social se pueden ejercitar hasta el límite que permita y en las características y condiciones que permitan los anteriores artículos citados en la Constitución y otros que vamos a ir revisando. En caso de apartarse, por ejemplo, de este lineamiento que establece la Constitución, que tiene un carácter protectivo de los recursos naturales y la aplicación efectiva del principio de la sustentabilidad de los recursos naturales, corre en riesgo la pérdida del derecho de propiedad. No nos vamos a olvidar que el Estado es el dueño originario de los recursos naturales del Estado y puede envolver justamente a su dominio cualquier propiedad que se aparte justamente de estos preceptos. Es importante señalar que uno de los rasgos que caracteriza a la ley INRA y la distingue de lo que fue la ley de reforma agraria de 1953 es que clasifica las propiedades según la función que deben cumplir, como lo que estábamos viendo anteriormente. Dice, asignando al solar campesino, a la pequeña propiedad, a la propiedad comunitaria y a las tierras comunitarias de origen una función social. Este tipo de propiedades están obligadas a cumplir una función social, es decir, no deben abandonar la tierra, o por lo menos deben cumplir la descripción que hemos citado aquí en la tabla del medio, que está en la columna, perdón, del medio. Eso hace al cumplimiento de esa función social. Son este tipo de propiedades, volvemos a repetir, el solar campesino, la pequeña propiedad, la propiedad comunitaria y las tierras comunitarias de origen, las que están obligadas al cumplimiento de esta función social, ¿no? Por lo tanto, su producción, dice, no está orientada en sí al mercado ni a la obtención de lucro. Por eso es de la característica de función social, ¿no? Sino a la satisfacción de las necesidades de la población y a su reproducción cultural, independientemente del tamaño que pueda ser una TIOC o independientemente del tamaño que pueda ser una propiedad comunitaria como tal. A diferencia de esto, la mediana propiedad y la empresa agrícola como tal, se les asigna una función económica social. Les decía que este tema debiera estar fusionado con lo que es el cumplimiento de estos dos elementos importantísimos en la tenencia de la tierra, como es la función social y función económica social, aunque, digamos, la planificación justamente está dividida en que abordemos en otras circunstancias. Pero la función social y la función económica social con el derecho de propiedad están estrechamente ligados. No podría existir la una sin la otra. Así concebida la función económica social agraria establecida por el artículo 397 de la Constitución, parágrafo 3º, señala que es el empleo, vean ustedes, sustentable de la tierra en el desarrollo de actividades productivas conforme a su capacidad de uso mayor en beneficio de la sociedad, del interés colectivo y de su propietario, ¿no? Y miren el orden en el que está dispuesta la norma. Es decir, primero, está orientada al desarrollo de actividades productivas, es decir, no se puede tener grandes extensiones de tierra sin que realmente sean trabajadas como tal. Esto hace justamente a que estuviéramos frente a una propiedad calificada como de latifundio. Debe ser utilizada de acuerdo a su capacidad de uso mayor, por supuesto. Cuando el instituto, les he dicho, otorga o reconoce un derecho de propiedad, le pone características y en el mismo título ejecutorial señala que debe ser utilizada de acuerdo a su capacidad de uso mayor. ¿Qué implica? Que propiedades destinadas, por ejemplo, a actividades agrosilvopastoriles no podrían ser utilizadas para otro tipo de práctica, por ejemplo, como puede ser ganadería intensiva, ¿no es cierto? Porque va a dañar los suelos, porque la capacidad del suelo no da para eso. Y así tenemos en los planes de uso de suelos, por ejemplo, en cada departamento, la identificación de zonas para cada tipo de actividad que se deba realizar. Es lo recomendable y es lo que se debe hacer justamente para no dañar esa capacidad de suelo. Por eso decíamos incluso de que hay tierras calificadas solamente para uso y manejo forestal. Y hay otras que son inclusive calificadas, y puede ser a petición de parte o porque el Estado así lo defina, como tierras, por ejemplo, de investigación, de ecoturismo, etcétera, en donde no se podría dar, digamos, otro tipo de uso, porque se obtiene una resolución administrativa justamente para tener este tipo de propiedad, ¿no? ¿Quién la va a emitir la resolución? Pues hoy en día la ABT.
Entonces la ABT puede darle y decir en 10 años tienes para utilizar esta superficie de tierra como un área de investigación, como un área de ecoturismo, etcétera. Y no te van a exigir el mismo INRA, por ejemplo, el hecho de que tú demuestres de que estás haciendo cultivos masivos en esa propiedad. Basta que presentes esa documentación justamente donde te habilitan que durante 10 años estás destinando el uso de una propiedad para ese tipo de actividades que están claramente definidas y que el suelo obviamente permite realizarlas de esa forma. Entonces, eso también constituye una actividad de cumplimiento de función económica social. Debe estar orientada a beneficio de la sociedad, por supuesto, ¿no es cierto? Es decir, no debe ser prohibitivo o en contra de los intereses colectivos, como, perdonen el ejemplo, pero no deben ser utilizados, por ejemplo, como prácticas para el narcotráfico, ¿no? Y finalmente, obviamente, que también debe ser de beneficio de su propietario, es una de las condiciones que se requieren para tener esta propiedad. De acuerdo a la ley, dice, la propiedad empresarial está sujeta a revisión para verificar el cumplimiento de la FES, en concordancia con lo dispuesto por el artículo 398 de la Constitución Política que prohíbe el latifundio, es decir, la tenencia improductiva de la tierra. Recuerden que estábamos hablando justamente el pasado miércoles en cuanto al alcance y la definición del latifundio. Bueno, hay criterios diversos, como también los ha tenido el propio Tribunal Constitucional, ¿no? Existe, digamos, posiciones que establecen que latifundio implicaría ya tener más de 5.000 hectáreas como tal, como otros, por ejemplo, que señalan que en realidad latifundio puede ser una propiedad hasta de 4.000, 3.000 hectáreas y que la tengan sin ningún tipo de desarrollo productivo, ¿no? Entonces, es una gran extensión de tierra que ya cumpliría las características para ser considerada como un latifundio, ¿no? Una gran extensión de tierra en manos de un particular y sin el trabajo que la ley demanda al efecto. Ahora, respecto justamente a la verificación y cumplimiento de la función social, la ley 1715 establece que una vez que se reconoce un derecho propietario, se debe hacer una verificación por parte de la entidad administrativa INRA de cada 2 años, es decir, debiera ingresar por muestreo o por, digamos, hablábamos de la CAN, ¿no? La CAN era la instancia y las CATS, las instancias pertinentes para establecer, por ejemplo, o para conocer denuncias de incumplimiento de FES. Entonces, bajo esa lógica, podía ingresar a realizar verificaciones si eran evidentes o no los extremos de una denuncia presentada en esta instancia. Después de la cumbre de la tierra que se realizó en Santa Cruz, se estableció que cada 2 años venía a ser un elemento muy duro para el trabajador, porque hay veces de que puede una persona ser beneficiada de una tierra y a veces no se tiene los suficientes recursos económicos justamente para manejar una propiedad de gran extensión conforme a las características que hoy demanda la ley 1715. Les decía también que antes, por ejemplo, el tener una propiedad ganadera, bastaba con tener la cantidad de ganado suficiente que multiplicado por 5 diera una superficie que había sido reconocida, digamos, y si se contaba el ganado y se identificaba, por ejemplo, la marca de ganado que tenía el propietario ligado al predio, era suficiente para demostrar el cumplimiento de FES. Sin embargo, digamos, esta lógica o este entendimiento ha ido perfeccionando y cambiándose. ¿En qué sentido? En el hecho de que ya no es suficiente tener las cabezas de ganado y la marca de ganado registrada, sino que incluso debes demostrar tener infraestructura y tener personal salariado para el desarrollo de esta actividad. Anteriormente, por ejemplo, medianas propiedades ganaderas señalaban que tenían una propiedad y el manejo era a ramoneo, es decir, si tenían muy poco pasto cultivado, pero tenían una gran extensión de tierra y tenían cabezas de ganado. Y se reconocía la FES. Hoy en día ya no es suficiente, ¿no? Y partir, como les he dicho, de la cumbre de la tierra, las fechas, la temporalidad para la verificación del cumplimiento de la función social, pues se ha extendido, de la FES se ha extendido a 5 años. Entonces, si tú eres un propietario, ¿no?, de una empresa agropecuaria, y el INRA ha ingresado a hacer una verificación, por ejemplo, este año, solo puede volver a ingresar a tu propiedad a verificar la FES de aquí a 5 años. Es decir, estaría ingresando el año 2028, ¿no? Entonces, si ingresa antes, obviamente estaría incumpliendo lo que establece la norma para la verificación de la FES, ¿no? Salvo que exista alguna denuncia de una práctica irregular que se estuviera cometiendo en la propiedad.
El parágrafo 1 del artículo 401 de la Constitución Política también que estamos viendo señala que el incumplimiento de la función económica social o la tenencia latifundista, dice, de la tierra, serán causales de reversión, ¿no? Entonces vean ustedes que para implicar una reversión que es una sanción al derecho de propiedad agraria, pues debe estar el término de latifundio ligado a la improductividad de la tierra, ¿no? ¿Y qué es lo que va a pasar? Digamos, aplicada esta sanción, lo que va a pasar es de que la tierra va a pasar nuevamente a dominio y propiedad del pueblo boliviano, representado por las entidades estatales o la entidad administrativa INRA, ¿no? En reiteradas ocasiones, los empresarios agrícolas y ganaderos, a través de sus representantes, han pedido la anulación de la FES porque han dicho de que esto es un criterio muy subjetivo, digamos, que atenta a la seguridad jurídica, ¿no? Porque han señalado de que se va gradualmente cambiando las condiciones de valoración de la FES y además que es una carga demasiado pesada para solo algún tipo de propiedad y no para todos, ¿no? Llama la atención que el sector, según señalan sus representantes, trabajan en forma legal, eficiente y cumplen con la norma, dice, pero sin embargo siempre la FES está ligada a una evaluación que inclusive está en contra de los alcances de lo que es el derecho de propiedad, que ya fue, dicen ellos, anteriormente reconocido desde las primeras constituciones políticas del Estado, como la de 1938. Es decir, que un derecho de propiedad debe ser protegido, resguardado, digamos, en el ámbito que establece el artículo 56 de la Constitución. Hay otros que dicen que eliminar la FES para el mantenimiento de la propiedad agraria, obviamente, estipulada en la Constitución Política del Estado y en la norma, se tendría que modificar la Constitución, así como la normativa agraria, aunque esta normativa agraria es preconstitucional, es decir, ha sido emitida el año de 1996, su modificación en el año 2006, pero sin embargo amerita de pronto algunas modificaciones, digamos, que podrían estar post-constitución, que es del año 2009, ¿no? Sin embargo, como está la normativa hasta ahora, permite justamente un manejo adecuado y una administración del recurso de tierra. Les decía que pueden haber falencias, deficiencias, digamos, pero obedece más al tema de quién hace cumplir la normativa o quién tiene la responsabilidad de su cumplimiento, más que en relación a lo que está descrito en la misma norma, ¿no? En todo caso, eliminar el cumplimiento de FES o la evaluación de la FES sería volver a un retroceso respecto al ejercicio de un derecho de propiedad. Antes se hablaba que era suficiente, por ejemplo, pagar, ¿no?, los impuestos a la tierra para que se tenga una garantía de que sigas manteniendo este derecho de propiedad. Sin embargo, se ha hecho es mercantilizar este recurso tan importante para nuestro país, por lo que es más integral y tiene un mayor alcance justamente la verificación de la FES. Sigamos, por favor. El artículo 397 de la Constitución Política del Estado también dispone que el trabajo es la fuente fundamental para la adquisición y conservación de la propiedad agraria. Las propiedades deben cumplir con esta función social y función económica social para salvaguardar su derecho, ¿no es cierto?, de acuerdo a la naturaleza de la propiedad. Es justamente lo que les mencionaba, que no se puede alterar la capacidad de uso mayor del suelo, porque esto sería vulnerar el principio de sustentabilidad. A partir de ese principio constitucional, se viene repitiendo en todas las constituciones desde 1938 de que la tierra justamente debe ser siempre mantenida bajo un régimen de trabajo de productividad, ¿no? Y obviamente esto se denomina hoy en día como la función social o la función económica social. Tenemos también de que la actividad agropecuaria como es una actividad que ustedes conocen de índole también económico y de seguridad alimentaria. Debe sustentarse en el desarrollo sostenible, por supuesto, ¿no es cierto?, en base a la agroecología o al principio agroecológico como herramienta para minimizar la pobreza y otorgar una respuesta a la inequidad social. Ahora,
Hoy en día, por ejemplo, ya vemos de que no simplemente debe el INRA, cuando va a verificar el cumplimiento de la función social o la función económica social, ver que la tierra esté trabajada. Ya no es suficiente, ¿no? Es decir, eh, por ejemplo, los que conocen los casos, les decía, de la Reserva Guarayos, ¿no es cierto?, en Santa Cruz, han visto ustedes de que la frontera agrícola ha ido rebasando áreas, por ejemplo, que están consideradas como altamente vulnerables o son territorios que están destinados para otro tipo de prácticas que no sea la agricultura. Sin embargo, como sabían ellos de que el INRA demandaba que para poder reconocer un derecho de propiedad debía ver de que la propiedad estaba siendo trabajada, la gente no entendía mejor concepto que voltear los árboles, arrasar con la biodiversidad y poner, por decirles, maíz, ¿no? Entonces, había un concepto equivocado, erróneo respecto al cumplimiento de la función económica social, que bien en su parte de pronto los mismos técnicos que trabajábamos en el INRA hemos mandado una información un poco equivocada. Ahora se hace mayor énfasis en el tema de señalar, difundir, por ejemplo, el hecho de que no importa la práctica que estés realizando mientras la misma sea sustentable, mientras no afectes justamente los derechos de la biodiversidad y del medio ambiente, se reconocerá el cumplimiento de una función social o función económica social. Entonces es completamente viable, como les decía al inicio de la clase, de que una persona pueda tener 10.000 hectáreas, 5.000 hectáreas, 3.000 hectáreas con un tipo de práctica que no sea agricultura, ¿no? Entonces, si esta práctica, por ejemplo, si la práctica está orientada a la utilización de recursos naturales, por ejemplo, renovables, cuyo dominio es del Estado, como puede ser materia forestal, el INRA va a verificar justamente de que este derecho te haya sido otorgado de forma regular. Es decir, no puedes estar realizando una práctica de aprovechamiento forestal y exigir que el INRA te reconozca derecho de propiedad sobre esa área si tú lo estás haciendo de manera ilegal. Es decir, sin haber pasado por las instancias respectivas para que ellos te autoricen el manejo, el aprovechamiento de recursos. Es importante, mira, hablando de materia de recursos forestales, señalar que si el INRA, que si la entidad administrativa te otorgó, por decirle en una oportunidad, una concesión forestal, esa concesión forestal no se puede transformar en un derecho de propiedad de ninguna manera. Pero si tú eras, por ejemplo, beneficiario ya de un derecho de propiedad que te había sido reconocido por el ex Consejo Nacional de Reforma Agraria o por el Instituto Nacional de Colonización, y esa área estaba destinada a temas forestales, entonces tú podías haberte apersonado por la entidad administrativa competente y haber solicitado una autorización para el aprovechamiento del recurso forestal. Si así lo hubieras hecho, entonces cuando ingrese el INRA, puedes presentar esa documentación y acreditar el cumplimiento de la función económica social sobre esa área, ¿no? Tengan en cuenta este aspecto que es muy importante. Es decir, no simplemente es suficiente, no basta solamente el hecho de que estés aprovechando y tengas una maquinaria excelente, tengas infraestructura, un aserradero montado a todo dar, para que te reconozcan la FES. Básicamente, lo que primero que tienes que presentar es el hecho de tener documentos regularmente obtenidos. Segundo, que no se trate de que tú quieres transformar una concesión forestal en un derecho de propiedad porque no corresponde, ¿no? ¿Estamos bien hasta aquí? Conforme también a esas prácticas que son ya componentes medioambientales para el mantenimiento del derecho de propiedad, está también la agricultura ecológica, ¿no es cierto? No sobreexplotar la tierra en el sentido, por ejemplo, de algunos tipos de prácticas. Ha sido muy cuestionado el hecho de la práctica del cultivo de coca, por ejemplo, ¿no? O sea, hay personas que señalan, o entendidos en la materia, que señalan que es muy grande la cantidad de nutrientes que se necesita del suelo justamente para la producción de la hoja de coca. Y esto hace que la tierra por un muy buen tiempo no se pueda regenerar normalmente y se necesita, digamos, dejarla descansar mucho tiempo o poner algunos cultivos alternativos como han venido haciendo en la región del Chapare y exitosos, ¿no? Porque justamente es una tierra maravillosa que da para realizar mucho tipo de cultivo, ¿no? De misma forma en los yungas de la ciudad de La Paz, ¿no? Del departamento, perdón, de La Paz, donde también los cultivos alternativos han dado algunos resultados, dejando también por ciertos periodos descansar la tierra después
después de la práctica justamente del cultivo de hoja de coca, ¿no? Entonces, estos cultivos están dentro de la línea que se llaman también la agroecología, ¿no? Orientada justamente a ese manejo sustentable de la tierra. Estamos viendo, por ejemplo, dentro de este grupo de recursos que son del Estado, de que el artículo 349, parágrafo 1 también de la Constitución, dice que los recursos naturales son de propiedad y dominio directo, ¿no? Indivisible, imprescriptible del pueblo boliviano y corresponderá al Estado su administración en función del interés colectivo, ¿no? El Estado reconocerá, respetará y otorgará derechos propietarios individuales y colectivos. O sea, primero te manifiesta con toda claridad quién es el dueño absoluto de los recursos naturales entre los cuales encontramos a la tierra. Y en segundo lugar, te está diciendo de que su derecho va a ser imprescriptible, ¿no? Aunque te puedes reconocer y otorgar derechos propietarios individuales, en tanto y en cuanto lo manejes de acuerdo a las condiciones que te impone el propio Estado. Por su parte, el artículo 397 señala lo que ya hemos dicho del trabajo de la tierra, ¿no? Para regularizar un derecho de propiedad que está a cargo del Instituto Nacional de Reforma Agraria a través del proceso de saneamiento, ¿no es cierto? Se tiene que realizar, como le digo, en este proceso administrativo, técnico, jurídico, en razón a la verificación de este cumplimiento de la función social. El proceso de saneamiento está descrito ampliamente tanto en la ley 1715 como en su decreto reglamentario 29215. Este decreto reglamentario integra justamente lo que es la ley 1715 y las modificaciones insertadas por la ley 3545. Y se reconocen en base de qué, en base a estos dos elementos que hemos venido hablando de la FES, así como también al reconocimiento de una posesión legal, que ustedes recordarán, se considera posesión legal aquella que haya sido ejercida antes del 18 de octubre del año de 1996. Y bueno, la tenencia de la tierra está sujeta al cumplimiento de estas características siempre y cuando no se haga una sobreexplotación de las mismas. Entonces ya tenemos un poco las características, digamos, y las exigencias y lo que establece la Constitución política del Estado al respecto. Vamos viendo. Dame un segundito. Respecto a lo que estábamos viendo, quería compartirles, por ejemplo, un poquito de lo que es lo que ha dicho la Corte Interamericana, por ejemplo, que ustedes saben es un tribunal de rango internacional a las que están adheridos más de 20 países, entre esos nuestro país, Bolivia, y que tiene su sede en San José de Costa Rica. Esta Corte Interamericana ha conocido y se ha pronunciado respecto a varias acciones y demandas justamente que tienen que ver con la protección del derecho de propiedad. ¿Y por qué les cito la Corte Interamericana? Porque justamente como somos parte, digamos, y hemos suscrito justamente el podernos acoger a este tema de esta Corte Interamericana, nos obliga y que sus fallos son vinculantes justamente con las decisiones que vayamos a asumir. Y por eso en la jurisprudencia del Tribunal Agroambiental se hace cita también a los fallos de la Corte Interamericana. Entre esos vamos a ir citando algunos que pueden resultar importantes. Señala la Corte Interamericana, por ejemplo, que la protección, el uso y goce de los bienes de las personas entre los cuales se encuentra la tierra merecen una alta protección. La Corte Interamericana ha interpretado dicha protección de una manera evolutiva, es decir, ha ido modificándose en el transcurso del tiempo, acorde con las necesidades de las personas ubicadas en la jurisdicción de los estados parte. Bolivia es un estado parte, les repito, ¿no? Esto le ha permitido proteger adecuadamente la propiedad de comunidades indígenas y tribales. En este artículo los autores analizan por qué y cómo debe extenderse una protección especial. Todo esto les voy a compartir después para que ustedes lo tengan, obviamente, en su base de datos. Pero quiero tocar algunos puntos para que podamos irlos analizando y si hay alguna duda los vayamos esclareciendo, por favor.
Dice, sobre las dimensiones actuales de las vulneraciones de los derechos de los campesinos colombianos relacionados con el uso y goce de la tierra, resulta muy diciente el 11º informe de la Comisión de Seguimiento a la Política Pública sobre el desplazamiento forzado, proceso de verificación nacional relacionado con la cuantificación y valoración de la tierra. Deben ver una parte que había marcado aquí. Connie. Connie. Lo que pasa que aquí la Corte Interamericana ha abordado, y les he dicho a ustedes que cuando se ha promulgado la ley 1715, ¿no es cierto?, teníamos como antecedente la gran marcha de los pueblos indígenas originarios campesinos que solicitaban al Estado seguridad jurídica sobre los territorios que siempre habían utilizado. La demanda se sustentaba en el hecho de que no buscaban que el Estado les dé derecho de propiedad sobre la tierra, sino que les reconozca el derecho de propiedad que ellos ancestralmente venían ya ejerciendo. Y por eso es de que se hace un reconocimiento masivo de más de 22 pueblos indígenas originarios campesinos en los datos que ya les voy a mostrar, ¿no? Y esto justamente es uno de los elementos que se conoce también en la Corte Interamericana Corte Interamericana de los Derechos Humanos. Y dice, entre todos los matices que tiene esta gran problemática, se centra en la problemática que vamos a ver en el caso de comunidades campesinas sin títulos formales de propiedad. ¿Será que el título formal, se discutía, de propiedad es necesario para garantizar la seguridad jurídica sobre el espacio territorial ocupado por estos pueblos indígenas originarios? Pues fue sobre esto lo que se pronunció la Corte Interamericana y también nuestro Estado en el reconocimiento que se hacen de los derechos de la TIOC, ¿no? Y vamos a ir viendo. Dice, la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en adelante la convención, con el fin de apreciar la amplitud de su ámbito de protección y de manera particular las posibilidades de aplicar al caso de comunidades campesinas algunos de los razonamientos con base en los cuales la Corte Interamericana, digamos, ha protegido de forma especial la propiedad de comunidades indígenas y tribales. Sí. Dice, la Corte Interamericana ha interpretado el artículo 21 de la citada Corte, señalando que en los términos de un tratado internacional de derechos humanos tiene un sentido autónomo y que en consecuencia no pueden ser equiparadas al sentido que se les atribuye en el derecho interno. La Corte señaló que tratados como la Convención son instrumentos vivos cuya interpretación tiene que hacerse de una forma adecuada en la evolución de los tiempos y las condiciones de vida actual. Igualmente, al interpretar este artículo, enfatizó en la aplicación del artículo 29 de la Convención de Derechos Humanos, en el sentido de que ninguna disposición puede estar interpretada para limitar el goce y ejercicio de cualquier derecho o libertad que pueda estar reconocido de acuerdo a las leyes de cualquier Estado parte. Entonces, de acuerdo a lo que dispone nuestra propia Carta Magna, cuando exista un derecho que es más amplio de protección en la Convención de Derechos Humanos, estamos obligados justamente a aplicar por encima incluso de nuestra propia normativa e incluso de la misma Constitución Política del Estado como tal. Entre lo definido por la Corte Interamericana del alcance del derecho de propiedad señalado, dice, para la Corte los bienes son aquellas cosas materiales apropiables, así como todo derecho que puede formar parte del patrimonio de una persona. Dicho concepto comprende todos los muebles e inmuebles, los elementos corporales, incorporales y cualquier otro objeto inmaterial y susceptible de valor. Por ello, en el concepto amplio de bienes cuyo uso y goce están protegidos por la Convención, también están incluidas las obras producto de la creación intelectual de una persona. Pero la protección del derecho de propiedad en la jurisprudencia no solo ha sido amplia en cuanto a su objeto, sino también en cuanto a los tipos de sujetos a los que de alguna manera se los reconoce, teniendo así que en el caso de comunidades indígenas que han ocupado sus tierras ancestrales de acuerdo con sus prácticas consuetudinarias, pero que carecen de un título formal,
La Corte ha señalado que la posesión de la tierra debe bastar para que obtengan el reconocimiento oficial de dicha propiedad y en el consiguiente registro. Lo anterior con base en que la estrecha relación de los indígenas con su tierra es la base fundamental de su cultura, su vida espiritual, su integridad y su supervivencia económica. Para tales pueblos, señaló la Corte, su nexo comunal con el territorio no es meramente una cuestión de posesión y de producción, sino un elemento material y espiritual del que deben gozar plenamente, incluso para preservar su legado cultural y transmitirlo a las generaciones futuras. Vean ustedes que justamente esta ha sido la orientación también asumida por el Estado de Bolivia cuando ha reconocido justamente los derechos a los pueblos indígenas originarios campesinos de nuestro territorio, ¿no? A quienes obviamente no se le ha exigido ningún cumplimiento de otro requisito que el verificar que estuvieran ejerciendo una posesión y asentados en el lugar, ¿no? En cuanto a los pueblos tribales, la Corte ha desarrollado una protección muy similar y los ha entendido como pueblo que no es indígena a la región, pero comparte características con los pueblos indígenas, como tener tradiciones sociales, culturales y económicas, ¿no? Les voy a compartir y vamos a ver en nuestra tercera clase un poco de jurisprudencia internacional que tiene que ver justamente con los fallos que emitió la Corte Interamericana de los casos que ha ido conociendo, digamos, como tal, ¿no? A ver, vamos a ver. Entonces, la Corte Interamericana, digamos, ya ha resuelto varios casos que son muy importantes y de relevancia, digamos, en los países que son parte, como es el caso de Argentina, Colombia, Ecuador, etcétera, respecto al reconocimiento de los derechos de los pueblos indígenas, pero ha solucionado conflictos, por decirles, que tenían una data muy antigua. ¿Cuál es el aspecto, digamos, no muy negativo en cuanto al pronunciamiento de la Corte Interamericana? Los estados parte están obligados a su cumplimiento, ¿no? Sin embargo, hacer efectivo el cumplimiento de eso en algunos casos ha resultado muy, muy difícil y hasta ahora no se llegan justamente a resolver los conflictos. Tienen una sentencia los pueblos indígenas originarios en muchos casos, pero no han podido, por ejemplo, desalojar a otras personas también que ya están viviendo muchísimos años en esos sectores, porque ha habido demandas orientadas a que el Estado, la Corte Interamericana les reconozca que ese territorio les ha pertenecido ancestralmente, pero por el devenir de los años, en esos territorios se han ido también asentando otros grupos de personas, quienes también aducen que han adquirido legítimamente el derecho de propiedad y por el hecho de encontrarse ya viviendo ahí durante mucho tiempo ya tienen derecho a esa propiedad. Entonces, si bien la Corte les ha reconocido que ese territorio pertenece al demandante como pueblo indígena originario campesino, la verdad que no se ha podido todavía establecer las condiciones para trasladar a ese otro grupo colectivo de gente que se niega a salir del lugar, ¿no es cierto? Y poderlos llevar a otro sector. La Corte ha protegido no solamente el territorio, digamos, de los pueblos indígenas, sino también el tema de las prácticas culturales y el hecho de que haya una incidencia de otro grupo colectivo de gentes atenta justamente con ese tipo de práctica cultural, ¿no? Entonces, la Corte Interamericana ha pronunciado varios fallos que vamos a ir viéndolos de manera más detallada posteriormente. Volvemos al tema un poco de las condiciones jurídicas de acceso a la tierra para campesinos e indígenas en Bolivia, ¿no? Podemos señalar de que la ley de reforma agraria del 2 de agosto del año de 1953, ¿no es cierto? Y la ley 1715 son las normas específicas que regulan el tema y se aplican de manera concurrente. Existen todavía algunos artículos vigentes de la ley de reforma agraria. Las primeras fueron derogadas parcialmente el año de 1996, justamente con la promulgación de la ley 1715 que ya hemos hablado tanto, ¿no? Entonces, pero tenemos que la ley INRA regula los aspectos técnicos jurídicos destinados al uso, acceso y tenencia de la propiedad agraria, ¿no? Cómo se debe usar, cómo puedes acceder a un derecho de propiedad, ¿no es cierto? Y cómo puedes tener o mantener el derecho que te ha reconocido el Estado.
Ya hemos leído todo lo que tiene que ver y hemos visto lo que está descrito en la Constitución Política del Estado y lo que es el alcance de la función social y la función económica social para el mantenimiento de esta propiedad. Por ejemplo, vamos a ver de que la empresa agropecuaria, la mediana propiedad, pues reconocen derechos individuales, así como la pequeña propiedad, y también el tipo de función social o función económica social que de acuerdo a este tipo de propiedad y superficie se debe cumplir, ¿no? La función de la tierra determina el tipo de la propiedad. La pequeña propiedad, la propiedad comunitaria y el territorio indígena originario campesino persiguen un fin social, por lo que están reservadas para pequeños campesinos, indígenas y originarios, como hemos descrito y como lo que ustedes están viendo justamente en la diapositiva. Profundizando un poquito más, digamos, respecto al tipo de propiedad, diremos que la pequeña propiedad es la unidad mínima de subsistencia del pequeño productor campesino y de su familia, de tal manera que su producción le permita satisfacer solo sus necesidades, ¿no? Así lo establece el artículo 41, parágrafo 1, inciso 2 de la ley 1715. Para acceder a ellas no es necesario pertenecer a un grupo social, no siempre tiene que ser parte de una comunidad campesina, ¿no? Basta con verificarse la calidad de campesino, pero en realidad ese término también de campesino está vinculado a que puedas tener una propiedad destinada justamente a una actividad agraria, digamos, en el sector. No está prohibido de que una persona que radique en la ciudad, por ejemplo, pueda tener una pequeña propiedad a la que va, digamos, regularmente a hacerse cargo con algún tipo de cultivo o alguna actividad de tipo agropecuario, ¿no? Entonces sí está realizando una práctica justamente a la naturaleza de este tipo de propiedad ubicada en el área rural. Entonces puede ser pequeño propietario con estas condiciones. Al ser el mínimo vital, la pequeña propiedad es reconocida como patrimonio familiar, es inembargable, indivisible y no está sujeta al pago de impuestos. Bueno, esto es lo que dice obviamente el artículo 394, parágrafo 2 de la Constitución, como los hemos señalado. Sin embargo, en la práctica será divisible la pequeña propiedad, pues para su transferencia hoy en día se permite cuando son acciones y derechos y no se divide efectivamente la pequeña propiedad, ¿no? La mayoría de pequeñas propiedades que existen en el territorio boliviano fueron distribuidas vía dotación gratuita entre los años de 1953 y 1990, favoreciendo a los campesinos que trabajaban en las haciendas antes del proceso de reforma agraria y a las familias que colonizaron tierras fiscales. Quiero mostrarles, por ejemplo, cómo está la distribución de la pequeña propiedad en Bolivia. Déjenme ver dónde está. A lo que quería mostrarles.